are going live as we speak. And we are now live on Facebook. So, okay, buenas noches a todos. Perdón por la tardancia, pero ya vamos a empezar aquí. Espera un momento, vamos a tener una presentación para todos ustedes. Pero mientras que yo busco la presentación, no sé, yo me voy a introducir. Soy Erika Aguilera del Centro de Justicia para Trabajadores. Yo soy parte del equipo de Alcance Educación. Pues sí, voy a dejar que mis otras colleagues también se presentan. So, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Uribe, soy organizadora de la organización del Centro de Trabajadores de Nueva York Central y estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes hoy, ahora con mi compañera Astrid. Gracias, Fernanda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Astrid. Soy abogada con la organización A Better Balance y estoy aquí hoy para hablar con ustedes sobre sus derechos a licencia aquí en el estado de Nueva York. Entonces, A Better Balance es una organización sin fines de lucro nacional situada aquí en la ciudad de Nueva York, pero que trabaja a nivel nacional. Y luchamos por los derechos de los trabajadores a cuidar de sí mismos y de sus familias sin perjudicar su seguridad económica. Y hacemos esto a través de servicios legales directos, abogacía de políticas públicas y alcance comunitario y educación. Nuestra organización también opera una línea de ayuda gratuita y confidencial donde contestamos preguntas en inglés y también en español. Erika, creo que estás en mudo. Muchas gracias por recordarme, Astrid. Ok, so ahora tenemos un escenario, escenario número 1. Oh, disculpa, creo que saltamos la otra, la otra pantalla. Aquí estamos, sí. Entonces, sí, sigue. Hoy, básicamente, como mencionó Astrid, vamos a cubrir hoy los derechos a tiempo de enfermedad. Esto va a incluir ley de licencia por enfermedad pagada del estado de Nueva York. También la ley de licencia por enfermedad de emergencia del estado de Nueva York. También sobre la ley de licencia familiar pagada del estado de Nueva York y la ley de seguro por discapacidad temporal del estado de Nueva York. Entonces, todo eso vamos a cubrir hoy porque sí tienen derechos. Y otra cosa, si tienen preguntas, siéntese libre de preguntar esas preguntas en los comentarios abajo. Ok, bueno, tenemos escenario número 1. Básicamente, escenario número 1, tenemos a una señorita que se llama Imelda y Imelda trabaja en una planta empacadora. Y hay un brote de COVID en la compañía y muchos de los trabajadores han salido enfermos. Y a Imelda se le hizo la prueba, pero está esperando sus resultados. Entonces, hasta el momento se siente bien, pero el Departamento de Salud local le ha dicho que tiene que mantenerse en cuarentena. Mientras tanto, el empleador quiere que ella vaya a trabajar porque, como tanta gente enferma, no hay mano de obra suficiente. Y Imelda prefiere estar cuantelosa, pero no quiere perder su salario para los días de cuarentena. Mucho menos no quiere perder el trabajo. Y entonces, bueno, aquí está ocurriendo varias cosas en este escenario y bueno,
Tal vez se está preguntando, ¿qué debe de ser Imelda en esta situación? Ok. Entonces, pues vamos a cubrir varios escenarios hoy y algunos van a tener algunos factores en común, pero con respecto a Imelda, parece que ella posiblemente fue expuesta al coronavirus en su lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, como ella prefiere quedarse en casa, ella debería saber que probablemente tiene derechos legales importantes en esta situación. Y voy a hablar un poco más en detalle sobre estos derechos en un momento. Muchas gracias, Astrid. Y otra pregunta sobre Imelda. Am, ¿Está permitido ir al trabajo mientras uno está en cuarentena? Sí, entonces en el caso de Imelda, si ella tiene una orden obligatoria de cuarentena de parte del gobierno, ella tiene el derecho de no presentarse al trabajo y también de recibir pago por el tiempo en que ella está en cuarentena. Entonces, no puede ser castigada por no presentarse al trabajo si ella se siente incómoda o si quiere cuidarse. En un momento voy a hablar un poco más sobre la ley de enfermedad de emergencia que le permite a Imelda a tomar licencia pagada para ponerse en cuarentena. Ok, muchas gracias, Astrid, por esa información. Y también otra pregunta. ¿Qué pasa si el patrón le puede, bueno, el patrón le puede tomar represalias si ya no va al trabajo durante su cuarentena? No, definitivamente no. Pero antes de entrar en esta conversación, creo que tal vez tenemos que averiguar si, pues, qué puede hacer Imelda si ella prefiere quedarse en casa, ¿verdad? Y parece que eso es lo que quiere hacer ella y si ella tal vez tenga derecho a días perdidos, disculpe, a pago para los días perdidos que ella está en cuarentena. Entonces, Imelda es una trabajadora que posiblemente ha sido expuesta a COVID, como les dije, y que ahorita está esperando el resultado de una prueba. Entonces, ella de seguro puede recibir licencia por enfermedad de emergencia del estado de Nueva York. Esta ley lo que hace es que otorga a los trabajadores que han dado positivo o que han sido expuestos al coronavirus el derecho a tomar tiempo pagado con seguridad de trabajo para pasar cuarentena. Esta ley fue implementada en abril del año pasado en respuesta al coronavirus y cubre a todos los trabajadores en el estado de Nueva York, sin importar ciudadanía o estatus migratorio. Entonces, para ser elegible para estos derechos bajo esta ley, un trabajador lo que tiene que hacer es, como mencioné antes, obtener una orden obligatoria o preventiva de cuarentena o aislamiento. Y esta orden debe ser particular y personal y tiene que venir de una agencia gubernamental. Entonces, si todavía no lo ha hecho, Imelda debería contactar su departamento de salud local para obtener una orden formal de cuarentena. Entonces, no es siempre como suficiente solamente tener como una conversación a través de teléfono con alguien que dice que Imelda debe pasar las próximas 2 semanas en cuarentena. Necesita una orden formal. Y bajo la ley de emergencia, un empleado que está bajo una orden de cuarentena tiene el derecho a hasta 14 días de licencia con seguridad de trabajo. Y la intención aquí es de cubrir el periodo entero de la cuarentena. Y durante este tiempo, los trabajadores tienen el derecho a recibir su pago completo. Pero también quiero mencionar que la fuente de ese pago, es decir, de dónde viene el pago, si el pago viene directamente de parte del empleador o si viene a través de beneficios de seguro especiales o una combinación de ambos, eso depende del tamaño del empleador. En algunas circunstancias, Imelda podría tener también derecho a tiempo fuera del trabajo por más de un periodo de cuarentena bajo esta ley.
incluso por periodos de cuarentena consecutivos si ella sigue dando positiva en sus pruebas de COVID. Ella probablemente tiene derechos adicionales bajo otras leyes si los necesita, tal como la ley permanente de licencia por enfermedad pagada del Estado de Nueva York. Y vamos a hablar un poco más sobre esta ley más tarde. Pero con respecto a las represalias, como dije antes, no, es contra la ley que un empleador tome represalias en contra un trabajador por ejercer sus derechos a licencia por enfermedad de emergencia. Bajo esta ley, todos los trabajadores cubiertos están protegidos contra represalias y también tienen el derecho, como mencioné antes, a regresar a su puesto después de tomar esta licencia de enfermedad. El jefe de Imelda no puede tomar represalias contra ella si ella está bajo una orden de cuarentena del gobierno. Y de nuevo, esta ley de licencia de enfermedad de emergencia aplica sin importar el estatus migratorio de Imelda. Entonces, su jefe no la puede amenazar con reportarla a la migración si Imelda no se presenta al trabajo durante su cuarentena. Y también quiero destacar que esta ley de emergencia es en adición a la ley permanente de licencia por enfermedad pagada del Estado de Nueva York. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si un trabajador es elegible para la ley de enfermedad de emergencia, entonces si están bajo una orden de cuarentena, no puede ser obligado a tomar sus propios días de enfermedad o cualquier otro tipo de día libre que recibe de parte de su empleador antes de usar el tiempo de emergencia que le ofrece la ley de emergencia. Entonces, si Imelda ya, por ejemplo, ha acumulado días de enfermedad permanentes, ella tiene el derecho a usar el tiempo que le ofrece la ley de emergencia primero para pasar su cuarentena y no estaría obligada a usar sus días acumulados primero. Ok, muchas gracias, Astrid, por esa Con mucho información. gusto. Ok, siguiente escenario. Ok, so aquí tenemos a Osvaldo y Osvaldo es un compañero de trabajo de Imelda y lastimosamente se cayó enfermo con COVID-19 y al principio sus síntomas no eran muy fuertes y a pesar de su prueba positiva, siguió trabajando porque su patrón le obligaba. Bueno, después de unos cuantos días se puso peor y tuvo que tomar un descanso del trabajo. Ahora, 3 meses después, todavía no se siente bien y no puede trabajar igual como antes. Ha usado todos sus días pagados por enfermedad y tiene este miedo de que no va al trabajo y que le vayan a despedir. Bueno, en este caso de Osvaldo, ¿qué opciones tiene él? Ok, entonces, como Osvaldo ha estado enfermo ya por 3 meses y parece que también ya ha usado todo el tiempo de enfermedad que le permite la ley de licencia de enfermedad, licencia de enfermedad de emergencia, disculpe, de la cual acabamos de hablar con Imelda y parece que también ya ha usado su tiempo de enfermedad bajo la ley permanente de licencia por enfermedad. Osvaldo probablemente tendrá que buscar otras leyes que ofrecen protección de trabajo. Entonces, como Osvaldo está preocupado principalmente sobre si va a poder mantener su trabajo después de 3 meses de licencia por enfermedad, quiero mencionar algunas leyes federales que le podrían aplicar. Si Osvaldo está cubierto, podrías tener derechos a licencia no pagada, pero con seguridad de trabajo bajo la Ley Federal de Licencia Médica y Familiar, la cual es una ley que otorga a los trabajadores cubiertos hasta 12 semanas de licencia no pagada de nuevo, pero con seguridad de trabajo y para una serie de propósitos
de propósitos también. Entonces, esto incluye recuperación de una condición médica grave. Entonces, si Osvaldo está cubierto, también posiblemente tenga derechos a ajustes razonables en el lugar de trabajo bajo la ley federal para americanos con discapacidades y también bajo la ley de derechos humanos del estado de Nueva York, incluyendo mientras él esté recibiendo reemplazo de salario a través de compensación obrera o seguro por discapacidad temporal. Y si Osvaldo pues ha contratado el coronavirus en su lugar de trabajo, él probablemente tiene derecho a beneficios de reemplazo de salario y posiblemente también a cobertura de salud a través de compensación obrera. Entonces sí voy a decir que no somos expertas en el área de compensación obrera aquí en A Better Balance, pero hay muchos abogados en el estado que sí se especializan en este tema. Entonces recomendamos que los trabajadores se pongan en contacto con un experto en esta área de la ley específicamente si tienen preguntas sobre compensación obrera. Y si Osvaldo pues contrató cover fuera de su lugar de trabajo, es posible que pueda aplicar para beneficios bajo la ley de seguro por discapacidad temporal del estado de Nueva York o TDI. TDI es un beneficio monetario para enfermedades o lesiones que ocurren fuera del trabajo. Entonces, los beneficios de TDI se pueden obtener por un periodo máximo de 26 semanas y también hay un periodo de espera de 7 días durante lo cual no se recibe ningún beneficio. TDI permite que los trabajadores reciban un máximo de 50% de su promedio de su salario semanal, pero los beneficios solamente llegan a un máximo de $170 por semana y desafortunadamente pues no es una cantidad grande. De nuevo, el TDI está disponible sin importar estatus migratorio y estas pueden ser algunas de las opciones que Osvaldo tenga en esta situación. Muchas gracias por esa clarificación, Astrid. Y otra última pregunta sobre Osvaldo. ¿Su patrón tenía el derecho de obligarle a trabajar después de haber salido positivo con el COVID-19? Entonces, cuando Osvaldo de primero dio positivo en su prueba de COVID, él, tal como Imelda, pues podría haber conseguido una orden obligatoria de parte del gobierno de cuarentena y pues también podría haber tomado licencia pagada con seguridad de trabajo para el periodo que cubría esa orden bajo la ley de enfermedad de emergencia que acabamos de abordar cuando estábamos hablando sobre el caso de Imelda. El jefe de Osvaldo no podría haber obligado a Osvaldo a trabajar si él tenía una orden del gobierno y Osvaldo también hubiera sido protegido contra represalias bajo esta ley. Entonces, si un trabajador en el estado de Nueva York ha recibido una prueba de COVID positiva, él o ella probablemente tiene el derecho a licencia bajo la ley de enfermedad de emergencia y posiblemente bajo otras leyes también. Y es una violación de la ley que un empleador de una manera le impida o le castigue a un trabajador por ejercer sus derechos bajo esta ley. A Better Balance está aquí para ayudar a los trabajadores que tienen preguntas sobre cómo pueden ejercer estos derechos y cómo asegurar que están protegidos bajo estas leyes para que trabajadores como Osvaldo pues entiendan lo que tienen que hacer para estar cubiertos bajo la ley. Sí, muchas gracias, Astrid. Sabiendo estos derechos, sí, es muy importante para los trabajadores para poder ejercer los derechos. Bueno, vamos al siguiente escenario. Ok, tenemos aquí a Alberto.
Alberto trabaja como lavaplatos en un restaurante. Se pone mal del estómago y tiene que perder 3 días de trabajo mientras se recupere. El patrón se enoja mucho cuando Alberto no viene al trabajo y le dice que lo va a despedir si vuelve a repetir. Bueno, en este escenario, Alberto tiene derecho a días pagados por enfermedad. Alberto, probablemente sí, tiene el derecho a días de enfermedad pagados bajo la ley de licencia por enfermedad pagada del estado de Nueva York. Y esta es una ley que hemos abordado un poco hoy y a la cual me refiero cuando hablo de la ley permanente de licencia por enfermedad. Y es diferente a la ley de licencia por enfermedad de emergencia, que de nuevo fue implementada específicamente en respuesta a la pandemia. Entonces, la ley permanente de licencia por enfermedad también fue implementada en abril del año pasado, am, y permitió que los trabajadores a través del estado de Nueva York empezaran a acumular tiempo de enfermedad en septiembre, y el 1 de enero de este año empezó a darle a trabajadores cubiertos en el estado licencia por enfermedad. Es decir, que este año pudieron empezar a usar su tiempo acumulado. Y bajo esta ley, los trabajadores aquí en Nueva York, sean temporal o si trabajan a tiempo parcial o a tiempo completo, pueden ganar 1 hora de tiempo de enfermedad por cada 30 horas trabajadas, hasta un máximo de 40 o 56 horas por año, dependiendo del tamaño del empleador. Y para la mayoría de los trabajadores, este tiempo de enfermedad debe ser pagado. Entonces, empezando en septiembre del año pasado, los trabajadores comenzaron a ganar tiempo de enfermedad tan pronto que comienzan su empleo con el empleador. Y empezando este año, en el 2021, los trabajadores pueden usar su tiempo de enfermedad tan pronto que lo ganen. Y esta ley también aplica sin importar estatus migratorio. La ley de licencia por enfermedad pagada provee a los trabajadores tiempo de enfermedad pues, que se puede utilizar para recuperarse de enfermedades o lesiones físicas o mentales. También se puede utilizar para buscar un diagnóstico médico, tratamiento o atención preventiva. Entonces, si uno tiene como una cita con un médico, se puede usar para eso también. También se puede utilizar para atender a un familiar que está enfermo o que necesita un diagnóstico médico o tratamiento o atención preventiva. Entonces, si uno tiene como un hijo que tiene una cita con el doctor, con un médico, este trabajador puede usar este tiempo acumulado para llevar a su niño al doctor. También se puede usar para atender a ciertas necesidades no médicas que puedan surgir si el trabajador o un miembro familiar es una víctima de la violencia doméstica o sexual. Y regresando pues a la situación de Alberto, sabemos que él está usando su tiempo de enfermedad para recuperarse de su propia enfermedad, ¿verdad? Y sabemos que esto es uno de los propósitos que cubre la ley. Si Alberto ya ha ganado 3 días de tiempo de enfermedad en el trabajo, entonces bajo la ley, bajo esta ley, él tiene el derecho a usar esos días tan pronto que los gane. Y la pregunta si pues Alberto recibirá pago para esos días depende de nuevo del número de empleados que trabajan allí en el restaurante. Entonces, generalmente, si el empleador de Alberto tiene 5 o más empleados, eso quiere decir que el tiempo de enfermedad debe ser pagado. A pesar del tamaño del empleador, Alberto tiene derecho a tomar el tiempo de enfermedad que él ya ha ganado y no puede ser despedido o sufrir represalias en su contra
por tomar ese tiempo y es ilegal que su empleador lo amenace por usar el tiempo de enfermedad que le corresponde a Alberto bajo esta ley. Wow, muchas gracias, Astrid. Con mucho Es- gusto. y otra pregunta sobre Alberto. Él en esta situación tiene que presentar un comprobante de su doctor. Entonces, desafortunadamente aún no tenemos una respuesta clara para esta pregunta, pero quiero mencionar algo bien importante. Entonces, esta ley de licencia por enfermedad pagada es una ley muy reciente. Cuando se trata de leyes como esta, eh, lo que normalmente pasa es que pues, el Estado ofrece como orientaciones y guías adicionales que clarifican puntos que tal vez no aparecen en el contenido de la ley expresamente. Y esto quiere decir que el Estado todavía no nos ha dado como orientaciones sobre varias preguntas, incluso preguntas sobre los requisitos con respecto a documentación para utilizar los días de enfermedad. Y nuestra organización, tal como muchas otras organizaciones y activistas aquí en el estado de Nueva York, estamos luchando para que el Estado clarifique estas preguntas que sobran todavía. Y pues les recomendamos a todos ustedes que visiten nuestra página web para leer más sobre cualquier actualización con respecto a esta ley, porque allí publicamos como noticias cuando el Estado nos da nuevas orientaciones o guías sobre la ley para entender un poco más. Muchas gracias, Astrid. Este, bueno, creo que tal vez ya platicaste sobre esto, pero lo voy a preguntar otra vez. Am, ¿Qué pasa si el patrón le amenaza o toma represalias en contra de Alberto por ejercer su derecho a permiso por enfermedad? Ujú. Entonces es muy importante destacar este punto y vale la pena repetirlo. Los trabajadores están protegidos contra discriminación o represalias cuando han tomado o cuando han pedido o hasta cuando han como preguntado sobre su tiempo de enfermedad bajo esta ley. Entonces, si el jefe de Alberto toma alguna represalia en su contra o si lo amenaza por afirmar sus derechos, esto sería una violación de la ley. Y bajo la ley de licencia por enfermedad pagada, Alberto también tiene el derecho a regresar a su mismo puesto después de tomar su tiempo de enfermedad. Muchas gracias. Ya continuar al siguiente escenario, donde Fernanda nos va a presentar. Sí, para el cuarto escenario, el hijo de Josefina tiene linfoma infantil. Josefina normalmente trabaja tiempo completo en una lechería, pero no puede seguir trabajando porque tiene que cuidar a su hijo mientras está recibiendo tratamiento. Ella está muy preocupada porque depende de su salario para pagar los gastos médicos y otras necesidades básicas para su familia. La pregunta es, ¿qué puede hacer Josefina en esta situación? Gracias, Fernanda. Entonces, Josefina probablemente puede tomar licencia familiar pagada del estado de Nueva York. Esta es una de las leyes que mencionamos anteriormente y es otro tipo de ley. Entonces, es algo que Josefina puede usar tal vez para cuidar a su hijo mientras él recibe tratamiento. Entonces voy a proporcionar alguna información general sobre esta ley y explicar cómo puede aplicar a la situación de Josefina. La ley de licencia familiar pagada es una ley que ha estado en vigor aquí en Nueva York desde el 2018 y recientemente ha recibido algunos cambios importantes.
La ley garantiza que los trabajadores tengan hasta 12 semanas de tiempo libre pagado y con seguridad de trabajo para crear un vínculo afectivo con un hijo recién nacido o recién llegado al hogar, inclusive como hijos adoptados o niños de cuidado temporal. La ley también otorga este tiempo para cuidar a un familiar gravemente enfermo. Entonces sería un hijo, una madre, padre, suegro, pareja de hecho, nieto o abuelo. Am, y también se puede utilizar esta licencia para atender a ciertas necesidades familiares cuando hay un familiar cumpliendo su servicio militar. Y en el 2021, los trabajadores tienen derecho a recibir hasta 67% de su pago promedio semanal, entonces aproximadamente 2/3 de su pago normal, mientras estén tomando esta licencia familiar, hasta un máximo de más o menos $970 por semana. La ley cubre casi todos los trabajadores del sector privado en el estado de Nueva York, sin importar si trabajan a tiempo medio o a tiempo completo, y la ley también prohíbe represalias en contra de los trabajadores por tomar o intentar a tomar esta ley. Y también ofrece seguridad de trabajo, es decir, el derecho a regresar al mismo puesto o a un puesto similar después de terminar la licencia. Y como todas las leyes del estado de Nueva York que hemos cubierto hoy, la ciudadanía y estatus migratorio no afecta la cobertura de un trabajador. Y la mayoría de trabajadores pueden tomar licencia cuando han estado empleados por 26 semanas o aproximadamente 6 meses. Y trabajadores de tiempo medio que trabajan menos de 20 horas por semana también tienen, pues ellos tienen que estar empleados por un poco más, tienen que estar empleados por 175 días para tomar esta licencia, pero no es como mucho más. Am, pero para tomar la licencia, esta licencia familiar para cuidar de un familiar, lo que quiero mencionar es que la persona a quien usted estaría cuidando necesita haber sido diagnosticado con una condición médica grave, que significa una enfermedad, una lesión o condición física o mental que requiere hospitalización o tratamiento continuo por parte de un profesional de salud. Entonces no es suficiente como tener una gripe, desafortunadamente, o un dolor de estómago o algo así. Tiene que ser algo grave. Y también noten, por favor, que la licencia familiar pagada no se puede usar para atender a sus propias necesidades médicas. Es una licencia familiar. Si eso es algo que usted está buscando, hay otras opciones. Eh, en el caso de Josefina específicamente, pues su hijo tiene cáncer y pues eso contaría como una condición médica grave que requiere tratamiento continuo por parte de un profesional de salud. Y esto sería un propósito cubierto bajo la ley de licencia familiar. Entonces, si Josefina ya ha estado empleada con la fábrica por 26 semanas o más, ella podría tomar hasta 12 semanas de licencia familiar para cuidar a su hijo mientras él recibe tratamiento. Y durante estas 12 semanas, ella también tendría el derecho a recibir 67% de su pago promedio semanal y su trabajo estaría seguro. Entonces, si su empleador provee seguro médico también, ella tendría el derecho a mantener su seguro médico mientras toma su licencia bajo los mismos términos de cuando ella está trabajando. También quiero notar que Josefina pues no estaría obligada a tomar las 12 semanas de licencia en un solo bloque. Si
las obligaciones que ella tiene no lo requieren. Entonces, por ejemplo, si su hijo está recibiendo tratamiento, digamos, una vez por semana y Josefina tiene que estar ahí con él para esos días que él recibe tratamiento y para el día siguiente para ayudarle a recuperarse del tratamiento, ella puede tomar solamente los 2 días de licencia familiar por semana. Entonces es posible que ella decida hacer esto en esta situación si ella quiere tener como algunos días por semana, digamos 3 días por semana en donde ella puede recibir su pago completo, como su familia depende de su salario. Gracias, Astrid. Para el siguiente escenario, tenemos a Roberto, que tiene 2 hijos con su esposa. Trabaja a tiempo completo en una planta de procesamiento de alimentos. Su esposa está embarazada con su tercer hijo. La pregunta es, ¿puede Roberto tomarse tiempo para estar con su nuevo bebé después de que nazca? Sí. Entonces, pues si Roberto está cubierto bajo la ley de licencia familiar pagada, la cual cubre de nuevo casi todos los trabajadores del sector privado aquí en el estado de Nueva York. Entonces, sí, él definitivamente tendría el derecho a tomarse licencia para vincularse con su nuevo bebé. Y la licencia parental o para crear un vínculo afectivo, pues tendría que terminar dentro del primer año después del nacimiento o de la ubicación de un niño en adopción o cuidado temporal. Eh, pero quiero también destacar que se puede tomar esta licencia en cualquier momento durante ese primer año, no solamente inmediatamente después del nacimiento o de la ubicación del nuevo hijo o la nueva hija. Y también si el niño tiene dos padres que están cubiertos bajo la ley de licencia familiar, cada uno puede usar el tiempo completo de la licencia. Entonces, por ejemplo, uno de ellos puede tomarse las 12 semanas y después el segundo puede tomarse las 12 semanas para un total de 24 semanas de licencia entre los dos. O puedan también elegir tomarse alguna parte o la licencia entera al mismo tiempo. Y también noten que pues un padre de cualquier género puede tomar esta licencia y que esto aplica sin importar el estatus civil. Entonces, si Roberto y Claribel no fueran casados, él todavía pudiera tomar licencia familiar pagada para vincularse con su nuevo bebé. Gracias, Astrid. Y parece que contestaste la siguiente pregunta, que era si se podía tomar licencia para cuidar a su bebé. Sí, creo que la siguiente pregunta es, pues, si Roberto necesita cuidar de su esposa, eh, pero creo que entonces, en una situación, por ejemplo, en que Roberto tal vez tenga que cuidar de su esposa antes de que nazca el bebé por causa de complicaciones en el embarazo, esta también es una situación que cubre la ley de licencia familiar. Entonces, si Claribel está sufriendo complicaciones con su embarazo, o si Roberto necesita cuidarla debido a otras necesidades médicas relacionadas con el embarazo, él puede tomar licencia familiar pagada para cuidarla. Desafortunadamente, él solamente tiene derecho a un total de 12 semanas de licencia familiar pagada en un periodo de 12 meses. Así que si necesita usar su licencia para cuidar a Claribel durante su embarazo, tendría menos tiempo disponible para vincularse con su nuevo bebé cuando nazca. Y también quiero mencionar que si Claribel también trabaja en el estado de Nueva York,
ella también podría tener derechos particulares bajo otras leyes, tal como el derecho a licencia familiar pagada para vincularse con su bebé. Entonces, estas leyes y esos derechos incluyen el derecho a pedir ajustes razonables en el trabajo por su embarazo, protección contra discriminación basado en su embarazo, seguro de discapacidad temporal mientras esté incapacitada debido a una condición o discapacidad relacionada a su embarazo, y también mientras esté recuperándose después del parto puede aplicar para beneficios de seguro de discapacidad temporal, y también ella tendría derecho a ajustes en el trabajo relacionados con la lactancia cuando ella regrese al trabajo, entre muchos otros derechos. Y estas leyes pues son sumamente importantes para trabajadoras embarazadas aquí en el estado de Nueva York, y vamos a estar planeando un evento donde vamos a cubrir estas leyes. Entonces, por favor, manténganse atentos para este futuro evento también. Creo que estás en mudo, Erika. Muchas gracias, Astrid, por avisarme. No hay problema. Ok, bueno, ya terminamos los escenarios, digo, pero ahora tenemos unas preguntas. Y luego después podemos tomar preguntas de la comunidad si es que dejaron preguntas en los comentarios abajo. Bueno, hay una pregunta que dice, la escuela de mi hijo es remota y entonces tengo que quedarme en la casa con ellos. ¿Puedo tomar vacaciones pagadas para quedarme en casa con mi hijo o tengo que dejar mi trabajo? Sí, entonces esta es una pregunta bien común que recibimos a través de nuestra línea de ayuda. Y bueno, pues no es, desafortunadamente no tenemos una respuesta buena, porque pues los padres generalmente ellos tienen derechos muy importantes. Si su hijo está como enfermo o si ha sido expuesto a COVID, y también pues puedan tener protecciones adicionales si su hijo tiene una necesidad médica específica. Pero desgraciadamente, bajo la ley actual, no hay opciones fuertes si usted necesita cuidar de su hijo debido solamente a un cierre escolar. Nuestra organización, A Better Balance, está trabajando para asegurar que los cuidadores y los padres aquí en el estado de Nueva York y también a través de todo el país puedan acceder licencia pagada generalmente, pero especialmente durante la pandemia cuando pues muchos niños están aprendiendo remotamente. Entonces, si alguien ahí está interesada en hacer abogacía sobre este tema, por favor, déjenos saber, pónganse en contacto con nosotras. Muchas gracias, Astrid. Y otra pregunta. Am, si yo, si yo trabajo limpiando casas, yo trabajo por yo misma, y me enfermo, ¿hay algo que yo puedo hacer? Sí, de nuevo, entonces esta es la respuesta de esta pregunta también desafortunadamente no es muy buena, pero eh, para los que en verdad son trabajadores por cuenta propia o independientes, desgraciadamente no hay muchas opciones, no hay como muchas protecciones de licencia automáticas disponibles para ellos. Los trabajadores por cuenta propia posiblemente puedan optar por el seguro de discapacidad temporal si compran una póliza de seguro, pero esto cubre enfermedades y lesiones como más graves y más de largo plazo, y no tanto como las enfermedades cotidianas como una gripe o un dolor de cabeza, por ejemplo. Sin embargo, usted debe saber si trabaja por propia cuenta y tiene necesidades específicamente relacionadas con el coronavirus,
pueda ser que usted califique por un crédito fiscal para reemplazar su salario perdido. Y también debería saber que en algunos casos lo que pasa es que los empleadores les dicen a sus trabajadores que son trabajadores independientes o por cuenta propia, pero en realidad estos trabajadores tienen derecho bajo la ley a ser considerados empleados de un empleador, entonces una relación más formal. Si usted cree que esta es su situación, siempre nos puede dar una llamada a nuestra línea de ayuda gratuita y confidencial para conversar con nosotras sobre su situación, si tiene alguna pregunta sobre este tema y sobre su estatus. Gracias, gracias. Y otra última pregunta. Am, si yo no tengo contrato ni recibo un cheque de pago, soy pagado en efectivo cuando trabajo. Si no puedo presentarme a trabajar, ¿hay algo que yo puedo hacer para recibir un pago por enfermedad? Ujú. Entonces, pues los trabajadores que están trabajando como fuera de nómina tienen los mismos derechos legales que los trabajadores registrados bajo las leyes estatales que cubrimos hoy. Entonces, sus derechos bajo estas leyes no dependen en esto. Sin embargo, usted debe saber si en algunos casos los trabajadores fuera de nómina pueden tener como más dificultades cuando necesitan como ejercer sus derechos o tengan preguntas adicionales. Y pues si usted trabaja fuera de nómina, de nuevo, por favor, llámenos a nuestra línea de ayuda para que podamos hablar un poco más sobre su situación específicamente, porque sí, es un poco más difícil para los trabajadores que trabajan fuera de nómina. Ok, muchas gracias, Astrid. Con mucho gusto. Y ahora no sé si hay preguntas en los comentarios en nuestro Facebook. Sí, hay una pregunta de Carolina. Ella quiere saber cómo se llama esa ley que protege al trabajador. No sabemos que si se refería a la ley de emergencia para COVID o otras, pero no sé si pueda Astrid revisar un poco los nombres de las leyes clave. Sí, definitivamente. Entonces, Erika, tal vez podemos ir a a la tercera, sí, la tercera página. Allí, ok. Entonces, estas son las leyes que cubrimos hoy. Tenemos tres categorías principales que cubrimos. Entonces, primero eran las leyes relacionadas con tipo de enfermedad aquí en el estado de Nueva York. Entonces, tenemos la ley de licencia por enfermedad pagada del estado de Nueva York. Esta es la ley permanente. Y también tenemos la ley de licencia por enfermedad de emergencia, la cual es una ley específicamente en respuesta a la pandemia. Después tuvimos la ley de licencia familiar pagada del estado de Nueva York y esta ley es la que provee licencia pagada a la mayoría de trabajadores en el estado de Nueva York para obligaciones familiares. Y finalmente, pues también hablamos un poco sobre la ley de seguro por discapacidad temporal del estado de Nueva York, particularmente pues en el contexto en donde un trabajador tiene que cuidar de su propia salud para un periodo más largo de lo que le proporciona la ley de enfermedad permanente. Gracias, Astrid. También Lidia tiene una pregunta y dice si hay alguna ayuda después de que te recuperes del COVID, porque quedan muchas secuelas, porque muchos no tenemos seguro médico, porque quedamos con muchas enfermedades después del COVID. Sí, entonces creo que pues hablamos un poco sobre esto cuando
estuvimos hablando de la situación de Osvaldo, ¿verdad? El escenario número 2, en donde pues Osvaldo, después de 3 meses de haber dado positivo con COVID, todavía no se sentía bien. Y hablamos un poco sobre el TDI, el seguro por discapacidad temporal del estado de Nueva York. Entonces, si uno todavía pues no está como, no, todavía no se siente como saludable, suficiente saludable para regresar al trabajo. Esta ley de seguro por discapacidad temporal ayuda bastante y de nuevo no importa si uno tiene como papeles o no. Am, los beneficios pues de TDI se pueden utilizar por hasta 26 semanas después de que comenzó como la discapacidad. Entonces son casi como 6 meses de beneficios que esta ley otorga. La única cosa es que pues no es una cantidad muy grande, son solamente $170 por semana que da esta ley. Y de nuevo, esto es algo en que nuestra organización está trabajando muy fuerte para cambiar porque pues una cantidad que pues la establecieron como en los 80s cuando implementaron la ley y claro que ya no es como un reflejo de las necesidades de las familias aquí en el estado de Nueva York hoy en día. Entonces, el TDI pero de igual manera, el TDI es una opción para personas que todavía están sufriendo como de síntomas o que todavía no están como suficientes saludables para regresar al trabajo y quieren por lo menos alguna ayuda monetaria. ¿Tenemos más preguntas? Otra pregunta que nos preguntan es si el dueño del restaurante se niega a pagar esos días a Alberto, ¿a quién se le puede recurrir a Alberto para que esto se cumpla? Sí, entonces, pues esto pues nos trae como a, a otra, a otro tema y eso es cómo pues hacer valer sus derechos, ¿verdad? Y qué hacer qué puede hacer un trabajador si cree que su empleador está en violación de sus derechos. Y bueno, pues en esa situación, eh, pues lo que le recomendaría a Alberto es que nos llame a nuestra línea de ayuda, como les dije, para que podamos hablar más específicamente sobre lo que está sucediendo, porque sí hay como varias avenidas cuando se trata de nuevo, ejercer sus derechos de tiempo de enfermedad. Y pues es muy importante pues reconocer que, pues lo más importante hoy es reconocer que sí existen estos derechos y estas leyes y los que están atendiendo hoy no tienen que, pues, no tienen que recordar todos estos detalles necesariamente, pero sí, por favor, acuérdense que existen leyes que protegen sus derechos a licencia y a tiempo de enfermedad. Entonces, eh, como les dije, tenemos varias opciones, varias avenidas que explorar si un empleador está en violación de la ley.
Gracias, Astrid. Al parecer estas son todas las preguntas en Facebook que puedo yo ver. Ok, está bien. Si son todas las preguntas. Am, luego vamos a poner el número de A Better Balance y esa es la línea de ayuda gratuita. Entonces vamos a poner eso en nuestra página. Ujú. Y de nuevo, si ustedes creen que su empleador está en violación de sus derechos o si usted cree que su jefe dijo algo que no le suena muy correcto o si tiene cualquier otra pregunta sobre sus derechos relacionados con las licencias o en el lugar de trabajo generalmente, pues A Better Balance tiene una línea de ayuda que es gratuita y también confidencial para contestar estas preguntas. Y nuestra línea, pues les ayudamos a los trabajadores en inglés y también en español, así que puede marcar el número que está aquí en esta pantalla o también puede acceder a nuestro formulario de contacto en nuestra página web. Y yo también soy una de las abogadas que contesta las llamadas que nos llegan a nuestra línea de ayuda. Y bueno, pues nuestra página web también tiene muchos recursos para los trabajadores en español y también en inglés sobre las leyes que cubrimos hoy y muchas otras leyes también. Así que por favor visítenos, visiten nuestra página web, es betterbalance.org para más información o también síganos a través de nuestros medios sociales porque allí proveemos como actualizaciones de las leyes y los nuevos derechos de los trabajadores. Gracias, Astrid. Con mucho gusto. Creo que esa era el fin. Pero muchas gracias, Astrid. Muchas gracias, Fernanda, por por estar en este evento y gracias, Astrid, por esa presentación sobre los derechos y los diferentes clases de permiso pagado. Y como ha mencionado Astrid, siéntese libre de llamar a esta línea que es gratuita con todas sus preguntas, porque sí hay respuestas. Y entonces creo que si eso son todas las preguntas, creo que llegamos al fin de nuestro evento. No sé si hay algo más que desea agregar Astrid o Fernanda. No, creo que eso es todo. Muchas gracias a ustedes, Erika y Fernanda, y a todas las personas, las organizadoras de este evento. Fue un gusto estar aquí con ustedes y pues a los trabajadores que están viendo hoy, que están asistiendo hoy, por favor, no sientan pena, llámenos si tiene cualquier pregunta, porque podemos hablar más pues específicamente a su situación si nos da una llamada. Perfecto, gracias Astrid, gracias. Bueno, este, creo que eso será todo. Perfecto. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Y buenas noches. Hasta luego. Chao.